Bueno, bienvenidos. Aquí lo que vamos a hacer es explicar el concepto de concurrencia para que sea lo más sencillo y fácil de entender en MySQL. Para esto vamos a abrir un terminal de MySQL, cual vamos a ajustar su tamaño. Me equivoqué en la contraseña. Ahora sí. Zoom show. Hace si aprendo a escribir. Y vamos a crear una base de datos. Vamos a llamar prueba 2. Crear una tabla. Prueba 2 también. Cual tiene un ID tipo entero. Nombre. Tipo char de 50. Y alguna cosa declaré mal. A ver. Ah, no seleccioné la base de datos. Bueno. 2. Ya, ahora sí. Lo importante es que use el motor de base de datos Synodere. Entonces, perfecto, ahí está el motor de base de datos que nosotros necesitamos. Y ya vamos a ir a la acción. Ahora sí, tanto poco nítido hoy día. Ya, perfecto. Con 3 registros vamos a hacer los registros implícitos. Por ejemplo, la idea aquí es simular lo que es concurrencia. Por ejemplo, nosotros para simular una consulta larga vamos a usar el comando sleep. Que lo que hace esto es esperar 10 segundos por cada vez que recorre la fila. Como son 13, demora 30 segundos. Mientras vamos a abrir otro terminal para poder mostrar bien el concepto de concurrencia. Entonces, ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros aplicamos un select asterisco, lo vamos a hacer más cortito, de 5 segundos. Y nosotros ejecutamos otro a la misma vez, no va a pasar absolutamente nada porque los select no afectan en la escritura de una tabla. Entonces, bajo conceptos de concurrencia, el motor, las consultas de lectura, no, mientras no haya un insert o haya una operación de escritura, no va a afectar en nada al select, a las operaciones de lectura. Entonces, si nosotros aplicamos el comando for update, lo que hace esto es simular un update, lo cual te fijas que aquí no va a hacer absolutamente nada, pero si nosotros queremos hacer una modificación, por ejemplo,
a 3 y repetimos. Ahora si escribo bien, obviamente. Voy a repetir el comando porque creo que el tiempo era muy poco. No nos va a permitir porque existe un update y de forma implícita la base de datos te bloquea porque nosotros no le especificamos en ningún momento de que tendría que bloquear a esta persona. Y después de que, como no hubo una afectación a las filas o al ningún tipo de datos dentro de las filas o bloques que vio, no, la ejecución de la siguiente consulta se hizo normalmente. Pero pongamos un ejemplo con un update. Por ejemplo, si yo pongo prueba 2, vamos a poner que vamos a setear el id igual a id a44 y el nombre lo vamos a poner como nothing. Le vamos a poner un sleep acá. Da lo mismo si es. La idea es que ver la concurrencia. Entonces, eso, y nosotros ejecutamos delete en el 2, va a esperar que se ejecute, ejecuta las operaciones de escritura, pero no me permite ejecutar la otra de escritura. ¿Por qué? Porque esos son principios de aislamientos, que los voy a explicar de forma rápida aquí con Paint. Los principios de aislamiento a nivel de filas, que es el nivel de bloqueo que aplica MySQL, el motor y no DB en específico, no MySQL, es a nivel de fila. Por ejemplo, si A, vamos a agregar algo de texto, si A es igual a un modificador y B es igual a escritura también, vamos a poner modificador, que son operaciones de escritura, te va a ejecutar siempre te va a ejecutar, siempre va a ejecutar la primera consulta. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo recibo 10 consultas a la vez a una fila y todas van en una cola? Entonces, si A se modifica y B modifica y C modifica y llegas a D, E, F, vas a perder la consistencia de la base de datos y también vas a perder el aislamiento del bloqueo. Por eso se bloquea la fila una vez que se modifica y si hay más modificadores se ejecutan. Ahora probémoslo con un update, el mismo update, pero apliquemos un select. Si nosotros hacemos un update y hacemos un select asterisco, va a ejecutarse sin ningún tipo de problema, porque el select no afecta las. Ahora, estos son bloqueos implícitos del motor, pero nosotros podemos hacer bloqueos explícitos, como le mostré anteriormente, que era el for update, que nosotros estamos diciendo que mientras se actualice pueda, por ejemplo, yo pondré aquí 30 segundos
Y aquí le pondré donde el id sea igual a 1. Por ejemplo, si ¿qué pasa si nosotros hacemos un update? Ponemos igual a 100 y nombre va a ser igual a meme donde el id sea igual a 2. ¿Qué debería pasar aquí? Hagamos un... Bueno, perdón, son 44. Bueno, ¿dónde el id sea 44? Aquí tenemos un tema de duplicidad, entonces vamos a tener que no nos olvidemos insert into, vamos a poner el valor 1000. Entonces vamos a hacer el update que sea para un update, pero nosotros vamos a ejecutar esto. ¿Qué va a pasar? Aquí se fijan que nos bloquea igual todas las filas, porque pese a que sea explícito, que sea solamente el id, aquí nos cambia sin problemas, porque no afecta al id en específico. Pero, ¿qué pasa si nosotros le ponemos el id Bill? Le vamos a poner que nos ponga el id 12. Vamos a ver qué sucede. Nos hace un select, nos bloquea aquí, pero el update lo vamos a hacer en el 1000. En el anterior, donde le hicimos el id 44, nos actualizó los registros. Y aquí claramente va a volver a dejarnos actualizar, porque como se ejecutó un select y no afectó a la fila, significa que no se aplicó un bloqueo explícito, porque no fue una operación de escritura sino una de lectura, nos permitió hacer una operación de escritura. Es importante. Entonces, ahora es importante también ver la secuencia. Se ejecutó primero esto y después se ejecutó esto, porque si no, no nos hubiese mostrado el 1000, nos habría mandado un error. Por ejemplo, si le hacemos select prueba, mal nombre raro, ves que ahora no existe ese registro, pero en el momento que se ejecutó sí existía. Entonces vamos a ver el tema de bloqueos explícitos, que es el log tables. Log table prueba 2. Vamos a que no nos permita acciones de escritura. Aquí es un poco distinto, porque si yo hago un select asterisco prueba 2, no me va a dejar.
no me va a dejar porque lo que hace el Octable es mucho más restrictivo y te bloquea la tabla, literalmente. Esto es muy importante si vas a hacer transacciones que tengan que ver con dinero, bancos o cosas muy importantes donde tú no necesitas que tu flujo cambie. En este punto es mucho mejor aplicar el bloqueo a nivel de tablas, hacer tus operaciones, por ejemplo. Vamos a poner valor 1. Ahora sí, le he puesto otro nombre. 2. Ya. Y yo me hago un log table. Se ejecutó aquí, se ejecutó allá. Y se ejecuta después de que yo libere la ejecución, libere la tabla. Después se ejecuta. Antes no se ejecuta. Entonces, como se ven en otras que si tú hacías un update a una fila, como mostraba acá en la secuencia, siempre ejecuta la primera. Pero en este caso en específico lo vamos a hacer también con un update. Por ejemplo, si vamos a bloquear la tabla, vamos a hacer un update de el prueba set id es igual a 100. No, vamos a poner que va a ser igual a 20. El nombre va a ser igual a tu do. No sé cómo se funcionará. Del id es igual a 100. Entonces, yo aplicaré lo mismo aquí. Y lo ejecutaré aquí primero. Pero con la diferencia es que yo le pondré que será 120. Le ejecutaré aquí primero. Y lo ejecutaré acá. Me afectó los dos, está en cola. Yo pongo un log tables. Y te fijas que implícitamente no me dejó. Pero en este caso no me dejó, no porque fuese eso, sino que hizo el update pero no encontró un registro. Ahora, pongámonos en el otro caso final. Apliquemos, necesitamos saber ya. Entonces, tenemos el 1 y el 2. Entonces lo que vamos a hacer es el update. Los dos los vamos a hacer al 1. Yo quiero llamar al 1 tú. Quiero llamar Ludu. Y aquí lo quiero llamar Floor. Entonces,
Ahora sí. Claro, si le agrego el set aquí. Entonces, se ejecutó. Está esperando. Vamos a hacer un log table. Y se ejecutó correctamente. Esa es una gran diferencia. Que cuando tú terminas tu ejecución, si se fijan que en el anterior, cuando tú era implícito, te bloqueaba literalmente la fila. En este caso no. Cuando tú haces tu ejecución y terminas, el desbloquea la tabla, después puedes volver a actualizar siempre y cuando el registro exista. Porque si no existe, te pasa lo del caso anterior, que ya no existía el registro. Y no le ejecuta bien, pero no actualiza porque en ese caso en el ID que en el momento existía ya no existió en el momento futuro. Eso sería. Espero que se haya entendido la concurrencia. Acuérdense que los bloqueos implícitos que lo hace Aníbal de fila, cuando son explícitos y no son de lectura, o sea, si hubo una modificación, el motor va a interpretar que tú las mayores consultas, las otras pila de consultas que tengas va a quedar bloqueada y no se van a ejecutar, pero no van a hacer cambios realmente dentro de la fila. Como se muestra aquí, siempre va a ejecutar la primera. Esto es el comportamiento implícito del motor, pero si es explícito, como lo mostramos aquí con el bloqueo una vez ejecuta lo que esté dentro del bloqueo de la tabla, después lo que sigue en cola va a seguir sin mucho problema. Ahora, si en la cola digamos que hicimos ese caso y en la cola después tenemos exactamente este mismo caso, va a ejecutarse A, como viste se vio en la actualización, pero B no va a poder modificarlo porque no se hizo un bloqueo explícito, sino uno implícito. Y eso sirve para mantener la consistencia, el aislamiento y no haya una mala manipulación de los datos. Espero que les haya ayudado, entendido cómo se maneja la concurrencia con el motor InnoDB y estoy atento a sus consultas. Esto simplemente se hace con las transacciones en modo serial, repeat table read, que es la forma predeterminada que usa InnoDB. Hay formas específicas, pero se recomienda usar la que está predeterminada, no la serializable que tiene otra forma de manejar las consultas, pero existen para manejar casos específicos. Esto es a nivel de InnoDB. A nivel de MyISAM yo podría hacer, dependiendo del interés, que es un poco distinto. En MyISAM los bloqueos no son a nivel de fila, como en este caso, sino que es a nivel de tablas y el funcionamiento es distinto. Bueno, eso sería. Gracias.